Imagina que estás en un tren de alta velocidad. No tiene frenos, no hay paradas programadas y la única forma de medir su éxito es seguir acelerando. Ese tren es la economía global. Cada año hay más consumo, más producción, más inversión. Y si no hay crecimiento, entramos en pánico. Hablamos de crisis, recesión, desempleo. ¿Nos hemos preguntado alguna vez si este modelo tiene un destino claro o si simplemente estamos acelerando hacia un abismo? Vamos a cuestionar una de las ideas más sagradas de nuestro tiempo. ¿Puede el crecimiento económico ser eterno o estamos alimentando un sistema que, por diseño, se autodestruirá? Estados Unidos creció un 7,5% de 2019 a 2023. La Unión Europea un 6,9%, China un 25%, Rusia un 20,7%. A todos estos países les ha beneficiado mucho crecer y obviamente están interesados en seguir creciendo. Pero, ¿podrán seguir creciendo para siempre? Sobre el papel, la respuesta es bastante clara. Pongamos una economía entre dos personas, tú y yo. En esta economía solo tenemos un billete de 20 euros. Este billete lo tienes tú, pero yo te hago un corte de pelo. Entonces me das el billete por el corte de pelo. Ahora tú me vendes un pastel y yo te devuelvo el billete. Yo te limpio el baño y el billete vuelve a mí. Ahora mismo entre tú y yo hemos creado un total de 60 euros de valor con un único billete de 20. Ahora pongamos que me haces la cena y te pago con ese billete otra vez. Parece una transacción irrelevante, pero hemos hecho que nuestra pequeña economía crezca un 33%. Esto nos demuestra que el dinero total que haya en la economía no es importante para que crezca. Lo que importa es el valor que creamos, la cantidad de transacciones que hay en la economía. Pero hay otro problema que es el de los recursos naturales. La economía para crear valor necesita tres cosas: trabajo, capital y recursos naturales. Es como una especie de máquina que transforma estas tres cosas en valor. Cuanta más cantidad de estos tres factores entren en la máquina, más valor creará. Por lo que para crear más valor necesitamos más recursos. La parte de poner más trabajo y más capital no genera problema. Más trabajo es simplemente contratar más gente. Más capital solo es comprar más maquinaria. Pero más recursos naturales no es tan fácil. Los recursos naturales son los que son, no hay más. Si necesitas más carbón, no hay más del que hay en la tierra. Más petróleo no vas a encontrar, y más minerales tampoco. Los recursos naturales son finitos, y según la lógica que hemos seguido, si los recursos naturales son finitos, el crecimiento económico es finito también. Lo que no hemos tenido en cuenta son los avances tecnológicos. El crecimiento del que hemos hablado al principio no se debe únicamente a los incrementos de recursos naturales que se han utilizado. Se debe también a las mejoras de tecnología que ha habido. Las mejoras de tecnología serían el equivalente a mejorar la máquina de la economía. La máquina que tenemos ahora produce más valor por cada factor que utilizamos. Por cada hora de trabajo produce más, por cada euro que se invierte produce más, y por cada unidad de recursos naturales produce más también. Antes, por ejemplo, se producía tela a mano. La gente tejía la tela con telares muy poco profesionales. Con el tiempo, los avances en cuanto a tecnología fueron desarrollando telares mucho más profesionales. Se empezó con el telar mecánico, luego el eléctrico y luego las grandes máquinas de tejer industriales que tenemos ahora. La cantidad de tela que pueden producir 8 horas de trabajo de una persona ahora es inmensamente mayor que la que podían producir hace 150 años. Y esto es únicamente gracias al avance tecnológico. Con los mismos recursos, 8 horas de trabajo, podemos producir muchísimo más. O incluso, visto de otra manera, podemos producir lo mismo con menos recursos. Según esta lógica, sí que sería compatible seguir creciendo sin consumir más recursos naturales. O sea que sí que podríamos crecer infinitamente, siempre y cuando hubiera suficientes avances tecnológicos. Pero esto genera un gran problema del que no hemos hablado. Cuando hay este tipo de avances tecnológicos, lo que generan es un incremento de la demanda. Si ahora de repente las fábricas de tela tienen capacidad para producir el doble de tela que producían antes, la gente querrá más tela. En el siglo XXI consumimos muchísima más tela que la que consumíamos en el siglo XIX. Visto así, parece un bucle imposible de parar, un bucle que va a acabar llevando al planeta al desastre. ¿Pero por qué es tan importante crecer? ¿No vivimos lo suficientemente bien ya? Quizás tú sí,
Pero aún existe una gran cantidad de personas en el mundo que no. El crecimiento tiene una relación directa con la pobreza. Cuanto más crece un país, menos gente en pobreza extrema hay. En los últimos 2 siglos, gracias a las revoluciones industriales y a la globalización, ha habido un gran descenso de la pobreza extrema. Según un estudio de Our World in Data, para reducir notablemente la pobreza global, el tamaño de la economía mundial tendría que ser unas 5 veces mayor que el actual. Este cálculo que todos los países alcanzan el nivel de ingresos promedio de Dinamarca y luego todos detienen su crecimiento. Esto argumenta que el crecimiento económico es crucial para reducir la pobreza, ya que la mayoría de las personas viven en países donde los ingresos son bajos. Esto nos demuestra que no es suficiente con redistribuir la riqueza de los países para erradicar la pobreza. Y no solo eso, también nos demuestra que el crecimiento económico nos importa a todos, no solo a los 4 grandes capitalistas de turno. A todos nos beneficia el crecimiento económico. Bueno, a casi todos. Hubo una persona que, independientemente del crecimiento económico, mantenía su nivel de vida exactamente igual. Una persona muy poderosa, de hecho. Si después de aprender sobre los límites del crecimiento de la economía, quieres saber qué ha pasado con la fortuna del Papa Francisco, mírate este vídeo.